Sesión con Rafael Jiménez. Y con Luis Garbía, profesor de ICADE Business School, con quien vamos a realizar un análisis todo lo exhaustivo que nos permita el tiempo de la realidad económica que vivimos. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros, Rafa, como siempre. Luis, hay que hablar de ese acuerdo, ¿no? Es lo más reciente que tenemos, de los muchos caballos de batalla que lanza el gobierno. Pues bien, acordado con los sindicatos subir el SMI a 1.000 euros, en este caso, a diferencia de la reforma laboral, sin consenso con la COE, sin consenso con la patronal. ¿Qué te parece? Sí, pues empezamos a verle un poquito la patita a Yolanda Díaz. ¿Dónde queda aquello del diálogo social? O sea, con la reforma laboral a la COE la quería mucho, pero ahora ya una vez está aprobada la COE, una vez está aprobada la reforma laboral, me da la sensación de que está barriendo totalmente para casa. Y también me da la sensación de varias cosas. Esto solo es el principio. Esto solo es el principio y vendrá probablemente la ley de economía social, la ley de cooperativas, la normativa para empresas de inserción y centros especiales de empleo. O sea, al final lo que estamos asistiendo es a la batalla por la izquierda. A diferencia de otra gente de Podemos y alrededores, a mí Yolanda me parece que sabe de lo que habla, es bastante seria y, como ella misma se preocupa en decir en directo, está trabajando mucho. Lo que no sabemos, pero eso ya lo tendrán que decir los analistas políticos, es si está trabajando por ser la alternativa de ese partido o por fragmentarlo, como ha pasado en otras ocasiones, porque hay mucho liderazgo, parece, por parte de Yolanda y hay muchas cabezas que quieren, ¿verdad? No es ni siquiera la secretaria general de Podemos. No, totalmente. O sea, por eso he dicho, Podemos y alrededores, la situación de Podemos cada vez es más compleja. Y yo personalmente me parece que es parte del ruido en el cual no está la solución. La solución yo creo que hay que buscarla por consenso, por digitalización. Y hoy por hoy en los extremos yo creo que difícilmente vamos a llegar a alguna solución de consenso. Hablas de situación compleja, no la hay solo en la política en general, no la hay solo en la negociación por el salario mínimo interprofesional, la hay incluso en Moncloa, en el propio Consejo de Ministros, porque el Ejecutivo está dividido ante esas propuestas que ha lanzado esta semana Podemos en lo fiscal. Hacienda insiste en esperar lo que diga el comité de expertos, ese comité mutilado al que se le iban cayendo expertos según avanzaba su trabajo. Y dice, lo decía Montero, la ministra, no es el momento, pero Podemos reivindica, hay que hablar no de tiempos, sino de contenidos. Totalmente. Y en esa foto aparece Nadia Calviño a su bola, hablando de Europa y los... Espíritu libre. Absolutamente. Espíritu libre dependiendo de Europa. Y los alcaldes del Partido Popular a carretera y manta y se van a Bruselas a intentar hacer las Américas. O sea, estamos en una situación que, si no fuera por la tragedia en la que nos encontramos o en la que puede que nos encontremos en breve, cada vez tiene más visos de ser absolutamente comedia. Hablabas de Europa. Hoy la Comisión ha actualizado previsiones económicas. Ha mejorado 1/10 para este año. La ha colocado en el 5,6%. La mantiene estable en el 4,4% para 2023. Eso, por un lado, es bueno en cuanto que estamos entre los que más crecen. Pero claro, no podemos olvidar, hemos sido los que más han caído y estamos muy lejos incluso de las cuentas con las que el Gobierno ha hecho los presupuestos, que creo recordar, hablo de memoria, que estaban en el 7, sus expectativas de crecimiento. Del 5,6 al 7 hay un decalaje de más de un punto porcentual de crecimiento. Totalmente. Lo que pasa es que yo aquí, Rafa, estoy cerca de la visión del Gobierno. Me explico. Y no quiero llevar a equívocos. O sea, mientras que el gasto público no solo es inelástico, no solo se mantiene fijo, sino que con todo lo que estamos viviendo hemos pasado de un 3% de déficit prepandémico a un 5% pospandémico y que probablemente estemos en torno a los 550.000 millones de euros, o sea, el gasto público aumenta, sí que la parte del ingreso público es muy elástico. Muy elástico con la pandemia, como bien comentabas. España, no olvidemos que es un país cuyo 13% del Producto Interior Bruto dependía del turismo. Digo dependía porque de los 84 millones de turistas que tuvimos en el año 2019, el año 2021 apenas llegaron 31 millones de turistas. O sea, que es una merma considerable. Y probablemente en 2022 lo recuperemos. O sea, el año pasado el turismo fue solo el 5% del Producto Interior Bruto. Yo creo que este año estamos todos deseando que llegue la Semana Santa para movernos de ciudades a alrededores dentro de España. Estamos deseando gastarnos dinero dentro de España y probablemente ese 5% que fue el año pasado del turismo
fácilmente llegue a un 12, a un 13%, y sí que veamos un crecimiento del Producto Interior Bruto que yo apostaría que se va a aproximar a lo que comentó el Gobierno. Dicho eso, nos puede provocar una falsa sensación de euforia, un poquito de espejismo. Y después de este 2022 venga Paco con las rebajas, subida de tipos, los fondos europeos medio acabados, y a ver cómo seguimos en 2023. Vamos a hacerlo porque nos queda todavía tiempo, de cuestiones de ámbito de política macro, de lo que hacen los políticos, quienes rigen nuestros destinos, los técnicos, pero quiero un pequeño paréntesis durante unos minutos para tocar otros temas, porque la economía tiene muchas dimensiones, más allá de las que habitualmente se tocan en una tertulia político-económica. Luis, Jovan Talent parece que está planeando salir a bolsa. Ha llegado a 2.000 millones de valoración. Sería doble unicornio, ¿no? Si decimos esa definición, ¿no? Y estaba yo mirando, son 11 ya los unicornios españoles. 5 en nada, en un mes y pico, en lo que llevamos de 2022. Luis, me parecen cifras muy buenas, ya 11 unicornios, pero yo no sé, por un lado, si vamos a seguir a este ritmo, y por otro, ¿por qué no ha pasado esto antes? ¿Por qué hemos ido un poco a rebufo de otras economías que han sido capaces de generar esa evolución, ¿no?, de la startup a la scale-up, el growth con fuerza y enseguida generar negocios pujantes, potentes y que se incorporan de verdad a la economía? Totalmente, Rafa. Vamos a ir por partes porque además es divertidísimo, curioso y apasionante. El unicornio en un mundo industrial es un ser mitológico que no existe. Respondiendo a una de las preguntas que me lanzabas, si en España en muchos aspectos seguimos en una sociedad feudal, pues difícilmente vamos a llegar a unicornios que son animales que existen en un medio digital. No tenemos el ecosistema adecuado, ¿no? En principio no. Dicho lo cual, sí que el español por naturaleza es emprendedor, es echado para adelante, es innovador. Y en ese sentido, aunque no tengamos el ecosistema oficial, en muchos aspectos seguimos siendo feudales, sí que tenemos arte, mucho arte, arte para dar y regalar. Y lo de los unicornios es un fenómeno totalmente global. Hace poco hemos llegado a los 1.000 unicornios en todo el mundo, de los cuales, siguiendo la estela española, 400 han sido creados o han aparecido en 2021. Por un lado, ¿qué es un unicornio? Es una empresa que no cotiza en bolsa, cuya capitalización, cuya valoración es superior a los 1.000 millones de euros. Aquí tienen que entender nuestros oyentes que no es que haya 1.000 millones de euros metidos en una hucha, sino que, por ejemplo, una empresa que ha cerrado una última ronda de financiación vendiendo un 10% por 100 millones de euros... Claro, por extrapolación sabes que ya vale es un unicornio. Claro. O sea, al final, una empresa digital, en un mundo, en un mercado digital, pues 100 millones de euros se los pule en un año. O sea, al final necesitamos quemar dinero para seguir funcionando. En este nuevo entorno digital, los unicornios que aspiran a ser empresas que cotizan en bolsa en mercados globales, pues obviamente tienen que seguir este camino. Y la SEDIA, la Secretaría de Estado de la Digitalización e Inteligencia Artificial de Carmen Artigas, está poniendo los medios para que en España florezcan más unicornios todavía. ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que está apostando realmente. El problema es que es una cuestión más grande, que no depende solamente de una apuesta concreta, de un sector concreto. A ver, y luego en España tenemos el problema de siempre burocrático, con 17 comunidades autónomas, cada una con sus ecosistemas de innovación y un follón. Lo que tendrían que hacer desde el Gobierno es unificar todo este emprendimiento, o sea, crear una especie de oficina única, un sitio donde tú vayas, te diriges ahí y desde esa oficina se te gestiona automáticamente todo y atraigamos no solo talento extranjero, sino también inversión. Una de las figuras, Rafa, en este sentido que está apareciendo, aparecen unicornios, aparecen las SPACs, acuérdate, sí, que además tienen mucho que ver con los unicornios, y están apareciendo también los nómadas digitales, mochileros que dicen, me voy a hacer el Camino de Santiago y por el camino voy trabajando conectado a Internet. Y esa es gente con pasta. Qué bueno, qué bueno. Precisamente tú sabes mucho de SPAC. Para mí siempre ha sido la referencia en este ámbito. Dicen que ahora están buscando objetivos, que hay dinero, que quieren ser protagonistas de operaciones. Hablan de hasta $1 billón. No podemos olvidar que la subida de tipos ahora mismo, que está ya descontada en Estados Unidos, varias subidas de tipos, pues no hacen otra cosa más que dificultar a quien esté ahí intentando hacer crecer su compañía, pues la capacidad de financiarse, ¿no?, con transacciones de nuevo capital. Y las SPAC, si algo tienen,
justamente por su esencia, es capital. Absolutamente. La SPAC es un vehículo que por definición está creado para alimentar unicornios. O sea, son, recordemos, cheques en blanco que cotizan en bolsa y el valor medio de cada uno de estos cheques en blanco es de 300 millones de euros. Y volvemos a las cuentas de las que estábamos hablando antes. Con 300 millones de euros compras, te fusionas con el 30%, un tercio de una empresa que no cotice, pero vaya a cotizar, y ya tienes otra vez una valoración por encima del 1 billón, del millón de millones. Claro. De los miles, sí, de 1.000 millones de euros. Del billón americano. Eso es. Qué manía con el sistema Correcto. imperial y con el sistema métrico y con todas estas cosas. Es fascinante porque, claro, al final esa digitalización es lo que puede marcar un cambio, ¿no? Luis, es lo que... yo no sé si tú, en retrospectiva, que al final te dedicas a esto, piensas como yo, pero hemos perdido muchas revoluciones industriales en España. La revolución digital, incluso la revolución industrial 4.0, por ejemplo, en el ámbito industrial, que al final está vinculada a lo digital, es el paradigma que tenemos por delante. Aquí no podemos llegar tarde. Totalmente. No solo hemos perdido, sino que, voy a ser malo un poquito, nos han quitado. Estoy pensando en el año 86, la entrada en la Unión Europea. Los pelos que nos dejamos en la gatera para entrar. Eso es. Estoy pensando, por ejemplo, en SEAT. Estoy pensando en Alemania con mucho cariño. Al final nos hemos desindustrializado en muchos aspectos. Lo que pasa es que hay trenes que no podemos dejar escapar, como bien dice Rafa. Y ahí, por ejemplo, igual que la gente piensa en Israel cuando habla de ciberseguridad o piensa en Estados Unidos cuando habla de inteligencia artificial, tenemos que conseguir... Y me vas a dejar, Rafa, que meta un poquito morcilla. Tenemos que pensar en España como la industria mundial del blockchain, de la economía digital que permite gestionar valor en Internet. Estoy pensando en Alastria. Alastria es una asociación nacional de blockchain que reúne a más de 500 empresas en torno al blockchain. Ha entrado hace poquito la Consejería de Madrid de Digitalización. Es colaboración público-privada a lo bestia. Y al mismo tiempo con empresas del IBEX 35 y con pymes. En esa colaboración yo creo que podemos hacer de España una industria puntera a nivel mundial en la parte de digitalización, en la parte de blockchain y en una serie de cosas que, aunque dicho así suena muy teórico, a la hora de la verdad, bajándolo a casos de uso, sí que podemos aumentar la competitividad, aumentar la eficiencia. Y se me ocurre la convergencia entre diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, un camino de Santiago con esos nómadas digitales de los que estaba hablando antes, en el cual haya, según vayas avanzando por el camino, te vayan certificando con tu identidad digital, tengas acceso a la sanidad española y al mismo tiempo, según vas comprando productos, te los manden a casa y puedas seguir manteniendo esa relación con un nómada digital que viene puntualmente a España, pero se enamora de un país que es maravilloso. Si alguien es seguidor habitual, se acordará de la entrevista que hicimos a Miguel Ángel Domínguez, al presidente de Alastria, en nuestro espacio de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y donde nos hablaba de todo el potencial que hay con ese blockchain de cara a un montón de ámbitos. En ese caso era más centrado en la pyme, pero que es una realidad que está ahí y que tiene que ser aprovechada. Hemos hablado antes de Calviño, lo hemos hecho de refilón, Luis, pero bueno, le toca comparecer en el Congreso. ¿Y para qué? Pues bueno, para ese asunto en el que ella es un poco el eslabón, ¿no? El nexo de unión. Recordemos su currículum, su experiencia como directora de presupuesto de la Unión Europea, entre otros cargos, y va a hablar de la evolución del plan de recuperación, de la ejecución de los fondos europeos. Tú en esto siempre nos pones bastante los puntos sobre las íes, sobre el dinero que va llegando, sobre el que no, sobre el que se anuncia pero no llega. Correcto. Al final, yo creo que es honesto dar transparencia y dar claridad sobre cómo está gestionándose todo esto. Pero tristemente, Rafa, la realidad que tenemos delante es que si hay algo de lo que carece la gestión de los fondos europeos, la actual gestión es de transparencia. Han llegado en dos tramos aproximadamente 12.000 millones de euros el verano pasado y 9.000 millones de euros estas pasadas Navidades. De los 9.000 que han llegado estas Navidades, yo todavía no he sido capaz de encontrar ningún dato de adjudicación. De los 12.000 que llegaron durante el verano, parece ser que apenas 100 millones han llegado como anunciados a empresas y de esos 100 solo se han materializado en 9 en empresas que parece ser del País Vasco, catalanas y empresas que en cierto modo
pueden haber estado en contacto estrecho con el gobierno, lo cual es lógico. ¿Está sugiriendo entonces que tiene sentido la visita en procesión de los alcaldes del PP a Bruselas para quejarse de sesgo político en la entrega? A ver, no exactamente. Yo soy, como sabes, Rafa, soy administrador concursal. Sí. Y al final, en la selección del administrador concursal, en los procesos judiciales, los jueces tienen que conocer al administrador concursal. O sea, al final, en la gestión de los fondos europeos, que se está realizando de una manera muy rápida, no puedes darlos discrecionalmente con un proceso siguiendo la ley de contratación. No estoy diciendo que no estén siguiendo con la ley de contratación, pero si seguimos con la actual ley de contratación, como se realiza en el 80% de los procesos, no llegamos. No llegamos porque es lenta. Es un proceso lento. Sí que bajo el marco legal está la colaboración público-privada. Hay otros marcos de colaboración, hay asociaciones, hay clústeres, hay centros de innovación. En torno a ese tipo de infraestructuras sí que tú puedes vertebrar, dar el dinero de manera más rápida y que llegue realmente a tejido productivo. De lo que estoy hablando, por ser claro, es de que estamos en un entorno complejo y si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos con la ley de contratación del siglo pasado, pues simplemente no vamos a llegar. Estamos perdiendo el tren, claro, que es lo que no queremos hacer. Estamos hablando de lo digital, de lo fundamental que es ese tren para España, pero no solo para España, también para Europa, que está quizá perdiendo un poco el paso, adelantado, pues por un lado por la primera economía del mundo, que todos sabemos lo que tiene de potencia digital, de potencia de inteligencia artificial y de avances, ¿no? Estados Unidos, pero sobre todo Asia, China, ¿cómo está? Bueno, igual llegamos tarde, no lo sé cómo lo ves tú, Luis, pero ahora Bruselas parece que quiere ser decidida, quiere pintar algo en la fabricación de chips en el mundo, que todos sabemos el cuello de botella que han generado muchas industrias importantes para Europa y no depender de Asia. Ahora parece que buscamos cuadruplicar la producción hasta 2030, ser capaces de tener el 20% de la cuota de mercado, movilizar 43.000 millones. ¿A buenas horas mangas verdes o sí, o vamos con todo? Nunca es tarde y especialmente para el tema de tecnología y digitalización. Dicho lo cual, una fábrica de microchips, grandes productores hay en el mundo apenas 4 y realmente grandes solo hay 2. Estamos hablando de que una fábrica de microchip está costando en torno a los 10.000 millones de euros, cuando, por ejemplo, una central nuclear son 1.200. Ostras, es que eso es muy interesante, ese dato que nos das, porque uno se puede hacer idea de lo que se mueve en inversión. Totalmente. En este aspecto. Y hablo de la energía nuclear y de Europa, porque al final, ¿qué es Europa? Pues estos últimos días estoy muy contento de que Francia sea parte de Europa. Y estoy pensando en el plan de inteligencia artificial que ha hecho el gobierno francés, cómo el gobierno francés también está abordando el tema energético en general y de la energía nuclear en concreto, y a mí no me sorprendería que este plan de inversión centrado en fábricas de microchips estuviera muy alineado con la visión de Macron que tiene en Europa. Es interesante, la verdad, porque al final somos muy dependientes y cuanto más dependiente seas, más frágil, más vulnerable. Por cierto, hablando de Europa, en este caso de su política monetaria, el nuevo presidente del BUBA no ha hecho otra cosa que urgir al BCE a que retire sus estímulos no convencionales. O sea, ya se posiciona claramente, va por el lado hawkish. Dice que hay una necesidad de manual de que el BCE actúe. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, parece, iba a decir un poco aguililla, no, un poco Alconcete. Lo que me sorprende es que en Alemania, con la hiperinflación alemana del periodo de entreguerras que tanto hemos comentado en la tertulia, que tardaran tanto en salir... Y en sacar la patita. Claro, a ver, Alemania hay que reconocerles el esfuerzo que está haciendo con los fondos europeos. El Banco Central, que no olvidemos que está en Frankfurt, y el miedo atroz que le tienen a la inflación, ya tardaban en despertar. Yo aún así confío, quiero esperar que lo mismo es más deseo que realidad, pero que durante este año no veamos subidas de tipos en Europa. No lo sé. Correcto. Qué pasará, pero en cualquier caso es clave también, como no, lo que haga Estados Unidos y la contundencia con la que actúe. Hoy la referencia es el IPC de Estados Unidos, lo conocemos esta tarde. Hablan de entre el 7,1 y el 7,4 según tendencias. En cualquier caso, he leído, sería la cifra más alta desde 1982. Correcto. Es preocupante. Yo no espero buenas noticias esta tarde y no olvidemos que la Reserva Federal, la política expansiva que ha llevado ha sido diferente a la que ha hecho el Banco Central Europeo. La Reserva Federal ha inyectado dinero directamente en el bolsillo de los ciudadanos y eso tiene un impacto sobre la inflación total. Claro. Yo recuerdo también que actuaron muy distinto a nosotros cuando la crisis de Lehman Brothers, cuando la crisis de la banca, del sector financiero, de repente, yo me acuerdo, Obama dijo 1 billón para todos los bancos y no lo coges si quieres, lo coges sí o sí.
Y eso fue un acicate para que su recuperación fuera mucho más, un rebote mucho más rápido que el nuestro. Correcto, actúa mucho más rápido, son mucho más implacables y eso al final tiene impacto en la economía mucho más visible como estamos viendo que sucede con la inflación. La inflación que tanto nos preocupa, Hernández de Cos ha dicho esta semana que él está convencido de que se va a moderar, pero también reconoce que eso antes igual no lo quería decir por no sacar los pies del tiesto, pues que se está manteniendo de momento. Y también ha dicho que vigila lo inmobiliario, que no hay burbuja, a pesar de que se dice, pero que bueno, que ahí estamos porque somos pecadores reincidentes en España. Totalmente. La situación cada vez es más crítica. Yo creo que Pablo Hernández de Cos, como todos, están materializando más deseos que realidades. Ojalá tenga razón y ojalá salgamos bien de esta, pero lo veo francamente difícil. Luis, como siempre es un placer hablar contigo. Has sido súper ágil, rápido, hemos tocado un montón de temas y yo creo que todos de una manera muy interesante. Luis, un lujazo, muchas Rafa. gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahora lo que